Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? Es un gusto estar con ustedes como siempre y bueno, pues hoy tenemos a un invitado muy especial al cual La Hora Animal quiere mucho y está muy agradecido con él. Es el médico veterinario Fer Domínguez. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, Sofía, muchas gracias por la invitación, como siempre. Sabes que es un gusto ya desde hace años estar colaborando contigo pues obviamente, pues cada vez que platicamos siempre es un gozo. Muchas gracias, Fer. Pues, Fer, hoy nos traes un tema muy importante. La verdad, cuando me dijiste el tema, me interesó mucho. Y bueno, amigos, el título del programa del día de hoy es la importancia de la rehabilitación de fauna. Y bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos acerca de este tema? Miren, tengo una fotografía a mi espalda de Fer. Bueno, la tapo mucho. Es de un tigre, de mi animal preferido. Y bueno, pues Fer, todo tuyo. No, muchas gracias. La verdad es que cuando platicamos pues de los temas de importancia, ¿no? Que yo creo que es fundamental en esta actualidad que estamos viviendo, en donde pues vemos inclusive leones caminando por las aceras, ¿no? Sí, Este, ayer. Justamente ayer. Entonces, yo creo que es algo que ha ido acrecentándose y independientemente el tráfico ilegal de especies o hasta legal, inclusivemente el tráfico o la comercialización de especies exóticas ha ido en aumento. La verdad es de un aumento muy importante porque, pues, obviamente el saqueo de animales nativos, endémicos, no nada más de mamíferos, sino de aves y otro tipo de reptiles, por ejemplo, ha ido acrecentándose y esto pues derivado que al haber una demanda y al ver esta oferta, pues esto hace que muchos de los animales que se llegan a tener en casas o privados, pues no tengan las condiciones adecuadas para poderse lograr en un estado de bienestar. Y pues eso conlleva a que muchas veces nosotros como instituciones zoológicas o inclusive privadas que también están rescatistas y están centros de rehabilitación, trabajan día a día y se ha convertido en uno de los factores primordiales, inclusive ahorita en los zoológicos, como centros de conservación, pero también como centros de rehabilitación. Hemos estado trabajando ya desde hace mucho tiempo y en diversos sectores, pues tenemos una gran gama de situaciones, ¿no? La verdad es que no es lo mismo trabajar en el centro del país a trabajar en el sur, a trabajar, por ejemplo, en la parte norte. Cada uno tiene su idiosincrasia de acuerdo a la distribución de muchos animales que podemos encontrar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita te puedo decir que aquí en Guerrero, que es donde estoy en este momento laborando, hay una gran cantidad de felinos mayores, ¿no? Entre ellos tigres, como la foto que tienes atrás de ti, leones, jaguares, pumas, que se encuentran en particulares. Y pues obviamente esto hace que sean animales que muchas veces llegan a las instituciones en muy malas condiciones de salud y que pues al ser exóticos no pueden ser reintroducidos a su medio o son animales que aunque son de distribución en México, no pueden ser otra vez pues, reintroducidos al medio derivado a que no tienen ya las condiciones para una sobrevivencia adecuada, ¿no? Y eso es un parte y un objetivo que ahorita ha sido una lucha constante en todos los zoológicos. Claro. Bueno, entonces esto nos ayuda a salvar vidas y obviamente a conservar la biodiversidad. Mira, casualmente, bueno, hoy estamos grabando este programa y mira, bueno, aquí pueden ver, bueno, no es que no se ve. Me llegó un mensaje por Messenger de una persona de Egipto que me ofrece la venta de animales, ¿no? Entonces, bueno, yo le pregunté, ¿tienes un catálogo? ¿Cómo los vendes? ¿No? Porque pues yo no sé, ¿no? Y me manda una lista de precios. Imagínate, por ejemplo, me pone lista de precios de animales de África. Según él dice que pues están con todos los papeles, o sea, pero bueno, pues eso no lo sé yo porque yo no he comprado nunca papel de animales, ¿no? Ni sé de papeles. Pero por ejemplo, pone un Impala 1200, el Black Impala 2000. Y así, mira, o sea, es una lista así como, no sé, como de 5 cosas.
y dices, bueno, yo la verdad no sé si realmente estén legalizados o no, pero sí me impresiona cómo ahora es la venta así de animales, ¿no? Yo Así los, es. yo conozco, por ejemplo, una persona en África, en Ghana, que vende a los zoológicos y a cualquier persona, sobre todo serpientes. Ujú. Y él me mandó sus papeles donde el veterinario está dando, pues ahora sí, fe de que los animales están en buen estado y los documentos para sacarlos y para enviarlos. Creo que de Así esa es. forma sí es legal, ¿no? O Sí, bien lo comentas. La verdad es que obviamente son comercializadoras que se encuentran no nada más en México, también en Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, y son comercializadoras que están dadas de alta ante las diversas dependencias, inclusive en Estados Unidos. O sea, no es algo que esté mal en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de México, muchas de las comercializadoras tienen también, inclusive están dados de alta ante la Secretaría del Medio Ambiente para fungir en este rubro, donde se tiene la cautela o no te puedo decir seguridad, pero se mejor la cautela de tener los animales en regla y con el aprovechamiento o la legal procedencia. Esto habla de que el animal o fue creado en centros de conservación como los PIMS, en UMAS, en las cuales bueno, en el caso de los PIMS son predios intensivos de manejo de vida silvestre, en donde tienen un afán de comercialización con objetivo de aprovechamiento, donde esos excedentes que se van teniendo se utilizan de aprovechamiento para comercios, ¿no? Y para enriquecer otras colecciones de este ramo o para proyectos de conservación, inclusive en el norte del país no se diga el proyecto sinergético, ¿no? El consumo de, por ejemplo, ya en el norte de venado cola blanca, inclusive de otros tipos de servicios para consumo humano y por cuestión de comercialización, siempre y cuando cuenten con la reglamentación de esta legal procedencia, hace que esto sea pues posible, pero muchas veces también en estos mismos vacíos legales puede llegar que se lleve comercialización que no esté autorizada. Por ejemplo, ha habido ahorita un boom de comercialización que nos ha llegado mucho a los zoológicos, prácticamente el año pasado, de mono araña. Obviamente el mono araña es muy diferente a un mono capuchino, por ejemplo, ¿no? El mono capuchino es un animal exótico, el cual, si tiene la legal procedencia, puede ser comercializado, puede ser intercambiado. Y en el caso de un mono araña, por ejemplo, está dentro de la normatividad de protección. Está dentro de la norma 059, que marca las especies que se encuentran bajo protección y que no pueden ser comercializadas ¿cómo se llama? En el territorio pues, nacional e internacional. También hay otras normatividades internacionales, como es el caso de CITES. CITES pues, es la Convención Internacional de Tráfico y Comercialización de Especies, el cual divide en apéndices, apéndice 3, que son especies que se encuentran en distribución regional y que solamente pueden ser comercializadas bajo términos específicos de la región para una reproducción o para cuestiones en particular de mantener la especie. La CITES 2, que son especies que se encuentran no amenazadas y que pueden ser comercializadas bajo los términos y la normatividad de cada país. Y el CITES 1, que es animales en peligro de extinción y que está totalmente prohibida su comercialización, salvo en situaciones de intercambios para fines reproductivos de conservación de la especie. Pero aquí muchas veces toda la comercialización se basa en esto, ¿no? Y desde la parte de CITES hasta la parte local de cada uno de los países. Entonces, en el caso de México, aquí se tiene pues una prohibición muy marcada sobre especies como citácidas, en el caso de todas las guacamayas, en el caso de primates, en el caso de algunos animales con o más bien que están incluidos dentro de la norma 059 y que son los que bajo ninguna condición se pueden comercializar. Entonces, pasa que muchas veces dentro de estos vacíos legales llegan a comercializar a animales, por ejemplo, el mono araña, un claro ejemplo, de que empezaron a vender muchos monos arañas. Entonces, eso se ha convertido, pues obviamente, en un riesgo para una especie que está distribuida en México. Y eso es lo que se tiene que valorar, ¿no? No nos vayamos tan lejos, ¿no? Los clásicos pericos atoleros o el perico de frente amarilla, frente blanca, que son los que encontramos en todas las casas de las abuelitas. O sea, la verdad es que
los venden inclusive en los tianguis, y es una especie que está amenazada, es una especie que está en riesgo de extinción. Las diversas de aves que se encuentran distribuidas. ¿Y qué pasa? Que todavía tenemos comercio de estas aves de forma informal. Y hablar que pues, obviamente la comercialización de ellas pues, puede radicar en una sanción tan grave hasta años de prisión, ¿no? Entonces, cada región es muy diferente y yo creo que también, o sea, también no podemos satanizar que la comercialización está mal, sino que más bien la comercialización responsable, ética y donde se tenga en cuenta esos antecedentes, ¿no? Porque tú dices, bueno, oye, desde África me están vendiendo este tipo de especies que son exóticas, pero ¿con qué fines las voy a adquirir? Y eso es lo que está pasando. Que al no haber ética también en la comercialización de estas especies, pues hace que cualquiera que tenga el poder adquisitivo para comprar un león, un tigre, un jaguar, inclusive, podemos conseguir tigres a lo mejor en 120,000, 150,000 pesos, leones hasta en 40,000, 50,000 pesos, o sea, ¿por qué? Porque la gente los compra de chiquitos por los cachorros. Es muy curioso de que los cachorros vemos y la ternura y es una especie muy carismática, pero cuando el animal comienza a crecer y comienza a generar ya el problema real, que es el riesgo a la población, lo que pasó, lo que veíamos, ¿no? Ahorita que ha estado muy latente con lo de este león que se encontró acá en el Estado de México, deambulando por las calles. ¿Y qué ha pasado también en Guadalajara? Se ha visto en Guadalajara también tigres que están en las avenidas. Pues no dejemos pasar al famoso mono capuchino de Reforma, ¿no? En Ciudad de México, que paralizamos toda la ciudad por un mono capuchino, por un mono que escapó de un privado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de especies llegan a las casas donde no hay cuidados, donde no tienen la capacitación, donde no tienen las instalaciones, la alimentación necesaria y empiezan a sufrir problemas crónicos y que son degenerativos, tanto nutricionales como fisiológicos. Y esto conlleva que cuando estos animales son asegurados, por ejemplo, por las dependencias, en el caso de Profepa, que es la principal dependencia encargada de llevar a cabo este tipo de aseguramientos, pues cuando llegan a las instituciones, muchos de los animales que llegan con nosotros vienen en condiciones pues, deplorables, ¿no? Y ahí es donde entra el trabajo de la rehabilitación como institución. Así es, Fer. Y bueno, también con esta actividad se puede decir que se reducen las colisiones, algunas colisiones. Podría ser, Perdón, perdón, ¿cómo? dentro de esta actividad de la rehabilitación, se podrían reducir colisiones. ¿Colisiones en el sentido como de bajas o de... Sí, o sea, por ejemplo, lo que tú estás mencionando, ¿no? Em, sí, evitar accidentes de ellos mismos, ¿no? Pues al final del día, muchas veces esos accidentes suceden por imprudencia humana, siempre es la mayor parte, ¿no? El derivado al no tener las condiciones adecuadas, el no tener el conocimiento de la especie que está manejando, como el caso del tigre que tienes allá a tu espalda. Este tigre era un tigre en una casa, en un privado, Ah, que cuando, pues obviamente nos van a llamar, somos mucho la parte técnica de la Profepa en algunos estados, ajá. en donde pues tenemos que ir a hacer el manejo de estos tigres. Ahorita apenas hace el año antepasado, fuimos por no, 3 tigres a la Costa Grande en Guerrero, adultos que estaban en una ganadería. Obviamente el crimen organizado es uno de los principales focos donde llegan a tener este tipo de animales de gran tamaño porque es la condición económica para adquirirlos, el espacio para tenerlos y pues otras condiciones que hay son ajenas a. Pero, ¿qué sucede? Que cuando estos animales son asegurados, porque vienen, por ejemplo, un operativo en contra de este sector, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente dejan animales en los ranchos abandonados y tenemos que ir por ellos. Y pues nos hemos encontrado situaciones en las cuales tigres adultos de más de 150 kilos de peso, al lado de vacas, con el riesgo de que el animal escape inclusive de la instalación o que haya un accidente con algún trabajador. Y pues para ellos es fácil, dicen, bueno, que se los lleven y ya, de todos modos, en 2 meses me compro otro, tengo el dinero para comprarme otro cachorro. Entonces se convierte en un ciclo sin fin. Y eso Ah, es lo que platicábamos con las instituciones, porque le digo, pues es que al final del día estamos trabajando en un ciclo
en el cual, mientras no haya una regulación correcta, pues va a seguir este tipo de comercialización discriminada legal. Porque una cosa es que tengas el animal con una factura, que tengas con un aprovechamiento, con un número de CITES, de aprovechamiento también, y que tengas la legal procedencia del animal, pero no tengas la legal tenencia. ¿Qué significa? Que no tengo las instalaciones para albergarlo, no tengo dado de alta un PIN para poder también decir que tengo un predio con las condiciones adecuadas para poder albergar a un animal de 150 kilos de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, que tengo el personal capacitado para poderlo realizar. Entonces, todo esto hace que se convierta en un problema muy, 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 muy delicado, porque estos animales es cuando llegan al zoológico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, y luego, ¿por qué la mala información con los zoológicos? No, luego en los zoológicos viene y que, pues bueno, pues murió el tigre, porque son animales mediáticos, en donde los medios le dan mucho seguimiento, tratan de ver qué es lo que pasa con ese animal, cuál es el final. Y al ver, y hay veces que esos animales llegan a las instituciones y a lo mejor se trató de hacer todo lo que se pudo por él, se trató de rehabilitar, se trató de dar lo necesario para mantenerlo bien. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor muere a las 2, 3 semanas, ¿no? ¿Y cuál es la culpa? Pues el zoológico. Ujú. La culpa, el PIN. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que muchas veces un proceso que viene de años, que se va generando y va creciendo, va a suceder que cuando el animal llega a una institución ya viene en condiciones tan deplorables que obviamente cuando llega aquí, pues tenemos la situación que tenemos la baja, ¿no? O que el animal inclusive nos han llegado aves, por ejemplo, nos han llegado búhos, sobre todo, con fracturas en ala, ¿no? Y Ah, pues ya cuando lo traen, inclusive ya el ala ni siquiera ya no tiene posibilidad ni siquiera para una reconstrucción, para realizar una cirugía de trauma, para poder restablecer esa fractura. Y pues se tiene que amputar el ala. ¿Y eso qué significa? El animal ya no es apto para regresarlo a la vida libre. claro. Entonces, hay animales que sí son aptos, que se pueden rehabilitar, que los tenemos por meses rehabilitándose y en compañía de la Profepa hacemos esa reintroducción en un espacio donde veamos la viabilidad de ese animal. Pero hay especies que no lo podemos hacer. En el caso de felinos mayores como tigres, como leones, pues son animales que, pues obviamente, al no tener un espacio para poder hacer una reintroducción, pues, y aparte, por ser un exótico, pues obviamente no se puede hacer reintroducción, ¿no? Aquí en México. Pero esos animales tienen que ser canalizados a instituciones que los puedan albergar en su colección. Ejemplo claro, Black Jaguar White Tiger. Fue uno de los principales casos de negligencia y nepotismo en ese sentido, en el cual pues una gran cantidad de animales con la bandera de rescate y la bandera que se dio en el 2015, porque me acuerdo perfectamente que fue cuando tenía el auge 2014-2015, pues todos con la bandera de proteccionismo, de ambientalistas, de animalistas, de protejamos a los animales porque vienen de los circos, sin conocer realmente qué era un circo, sin conocer realmente que era un PIN, que un circo tiene los mismos, ¿cómo se llama? Trámites o los mismos permisos que un zoológico. Entonces, la diferencia es el fin con el que ellos tenían, ¿no? Claro. Pero por eso, ¿qué fue lo que pasó? Al prohibirse los circos, pues obviamente ellos no podían mostrar a los animales en trabajo a público, pero los animales estaban legales, por lo tanto, pertenecían al circo y no se los podían quitar. Pero ¿qué pasaba? Imagínate una taide que tenía más de 10 elefantes con un alto consumo de alimentos y cuidados Sí. y después de la nada dejaran de trabajar, ¿qué va a pasar? Que esos animales, pues obviamente tenían que ser ya distribuidos hacia diversos lugares. Algunos fueron asegurados, otros fueron vendidos, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban legales, o sea, no había inconveniente en eso. Pero mucha parte de lo que se trabaja en esto de rehabilitación es eso, ¿no? O sea, realmente cuál es el origen, cuál es la fuente de estos animales, por qué llegaron a estar así, o sea, por qué llegaron a esas condiciones y cómo llegaron a nuestra institución. Claro. Por ejemplo, el saber, ¿sabes qué? Pues muchas veces nosotros cuando nos llegan animales es porque se los encontraron atropellados en la carretera y a lo mejor viene con una fractura, que a lo mejor un buen samaritano lo encontró y lo trajo al zoológico para que se quedara aquí, rehabilitarlo, todo eso, ¿no? Tortugas inclusive que fueron atropelladas
Ahí tenemos muchos casos de tortugas casquito que son de aquí de la región. Y son esos animales que tienes que ir evaluando como sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos mucho problema de desconocimiento por ignorancia cultural, yo le digo. ¿Cuál es la ignorancia cultural? El arraigo que tenemos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en función a ciertos estigmas que le han marcado a los animales, como es el caso, por ejemplo, de las lechuzas que dicen que son brujas, Ah, sí. eh, y por eso las ven y las golpean, ¿no? Y las matan y tenemos un gran índice. De hecho, acá de acuerdo a la región, empezamos a ver más o menos cuál es el estadístico de animales pues, que se tienen y que tenemos más incidencia, ¿no? Acá, por ejemplo, también en Guerrero tenemos la situación de la martucha, que llegan y venía hasta amarrada con las manos como si fuera un delincuente, porque decían que era un nahual. Ay, Las mismas dependencias municipales, o sea, los mismos policías, la traían así, que porque era un nahual y estaban esperando a que se transformara, porque su abuelito les dijeron que eso era un nahual, y sin conocer que realmente era una martucha, era un quincaju, y que se distribuía en una zona, pero pues obviamente en la mañana no lo ibas a ver, o sea, era un animal muy extraño para ellos que convivían con ellos, entonces el desconocimiento y pues obviamente las fobias también, o sea, fobias con las serpientes sobre todo, que son muy arraigadas a los antepasados porque los colocan como objetos del mal, todo eso llega, y todo eso lo tenemos que investigar, ¿no? ¿Cuál fue el origen de este animal? ¿Cuál fue la causa por la que llegó para tratar de hacer una historia clínica y muy acertada, ¿no? Con estos antecedentes que podamos llevar para un éxito en la rehabilitación. Y no es lo mismo México que otros países, ¿no? claro. Yo recuerdo también lo que hiciste en el ciclón que hubo en Acapulco, Fer, que fuiste a sacar muchos animalitos, ¿no? Así es. Eso también, o sea, aparte de lo que les decía, ¿no? Muchas veces los zoológicos somos muy atacados. Y la verdad es que el trabajo que hace la institución en general, no nada más Guerrero, sino en México, bueno, en Ciudad de México, en el norte del país con los osos, en Monterrey, este, son animales que son circunstanciales, ¿no? En el caso de los huracanes, por ejemplo, ya sabemos que pues, nos tocó, la verdad es que a mí la experiencia que viví con lo del huracán Otis, Ah, sí, primero, y huracán. después con John el año pasado, pues sabemos que el cambio climático ya está aquí, ¿no? Y sabemos que va a haber eventualidades anuales climáticas ya marcadas. Y pues en el caso de Otis pasó eso, en el caso de Otis tuvimos que reaccionar de inmediato porque obviamente había una destrucción total de Acapulco impresionante. Nos tocó estar ahí luego en el segundo día de la destrucción y era increíble ver todo devastado. Obviamente muchos animales salieron, muchos animales, por ejemplo, en Otis, primates que estaban precisamente en parques como tal, fuimos por ellos, los resguardamos, rehabilitamos, inclusive fue una rehabilitación conductual, porque había un mono en particular que se encontraba en una isla y le tocó todo el embate de Otis, le tocó vivir el huracán y tenía un problema a nivel conductual bastante importante, que apenas llovía y entraba en un estrés que teníamos que actuar con él porque pudiera generarse hasta lesiones. Ah, Y todo eso se tiene que evaluar. Y por ejemplo, ahorita, después de un año que pasó, ya regresamos a estos primates a su lugar, que eran allí en el Papagayo. Pero estuvimos en un proceso de rehabilitación nutricional y conductual. Asimismo, los animales que estaban en el club de golf, que eran unos venados, y así anduvimos, ¿no? Fue muy atípico esa situación. Y en el caso del huracán John, que fue el año pasado, pues aquí fue diferente, no hubo, como fue más agua y no fue tanto viento, no hubo escape animal, pero sí hubo destrucción de los lugares donde tenía cocodrilos. Entonces, todos los cocodrilarios que había en la zona, que eran humas que se tenían de cocodrilo para la reproducción, pues todos esos cocodrilarios salieron al exterior. ¿Y qué pasó? Que pues, ahorita, si tú vas a la playa, te encuentras uno en Puerto Marqués, o sea, hay mucho ya ahorita que está suelto, ¿no? Entonces, pero nos decían, oigan, es que cuando van a ir por ellos, no, pues es que no podemos ir por ellos. Para empezar, muchos de ellos son de sus hábitats, están en ese hábitat. Entonces, lo que se hacía es que básicamente reportes de alto riesgo se ubicaban y se
iban a otro herpetario que pudiera tenerlos, ¿no? Entonces, la rehabilitación va mucho en función a temporalidades, a espacios. Yo la oportunidad que tuve de estar en el Amazonas y estar en el centro de rehabilitación amazónico, trabajando allá con manatí amazónico, estar trabajando con felinos menores, con mucha ave, con mamíferos menores, y ver el trabajo que ellos hacen, por ejemplo, para mí fue impresionante ver el trabajo que ellos hacen con los manatís recuperados del tráfico y rehabilitación del tráfico y comercialización de esa misma área, ¿no? Manatís que encontraron en piletas de agua a un lado del río y que estaban en condiciones deplorables, al trabajo que hicieron en este centro para rehabilitarlos y volver a reintroducirlos después de unos años. Entonces, cada región tiene uno. O sea, a mí me impresionó ir al mercado de Belén, que está ahí en Iquitos, y te encuentras en el mercado inclusive ¿cómo se llama? Extremidades de primates sudamericanos, al mismo mono ahí, ¿cómo se llama? Porque los preparan para caldo, los preparan para alimento, Oh, brujería, lo que es santería también. Entonces, todo esto es bien, bien curioso, ¿no? Y así te podría contar gran cantidad de historias que vivimos los zoológicos cuando visitamos los zoológicos, pues vemos los animales, ¿no? La exhibición, la colección que hay para educación ambiental y los programas de conservación, pero lo que no vemos es el trabajo de rehabilitación. ujú. Entonces, todos los zoológicos tenemos trabajos de rehabilitación con especies que nunca ve el público, que las tenemos atrás, que estamos trabajando con ellas diario, que estamos trabajando con ellas en alimentarlas. Casi luego hay veces que no dormimos porque tenemos que darle un tipo de alimentación específica en algunos. Entonces, esto se convierte que el trabajo de los zoológicos sea más allá que un aspecto educacional, ¿no? Sino que el aspecto de rehabilitación actualmente en México, pues sin duda alguna es de lo más importante, ¿no? Y si a eso le sumas que, por ejemplo, las dependencias como Profepa, Semarnat, no tienen áreas específicas para albergar animales de rehabilitación o recuperación, pues los zoológicos se convierten en ese bastión de importancia para el trabajo de rehabilitación. Exacto. Pues sí, ahora como tú has dicho y bueno, en otros programas hemos platicado, Fer, contigo, que los zoológicos ya no es nada más una exhibición, sino ya cumplen otras funciones, ¿no? Como la Así es. rehabilitación, como ¿cuál otra más? No me acuerdo cuáles mencionamos en esa Conservación, rehabilitación, educación ambiental, investigación. Por investigación. ejemplo, si no fuera por los zoológicos, el lobo mexicano no estuviera en un proyecto de conservación, el cóndor de California no tuviera investigación. Entonces, esa es parte importante de los zoológicos, ¿no? Muchas veces nos satanizan, nos critican, y a lo mejor no puedo decir que todos los zoológicos están bien, pero tampoco digo que también los zoológicos que, pues realmente están trabajando y están haciendo un esfuerzo, los profesionales que están ahí todos los días, que viven de esto, pues dan todo, ¿no? Y obviamente nos duele la muerte, nos duele el estar trabajando con un animal 7 meses, por ejemplo, 6 meses, y a lo mejor a los 7 meses, antes de ya de liberarlo, el animal muere. Entonces, hay cuestiones hasta frustrantes, ¿no? En ese sentido. Y nos pasa a los que nos dedicamos a la rehabilitación, de que mucho de esto tenemos que tener a veces un poquito de corazón frío en el sentido de que, pues, el esfuerzo que hiciste, básicamente, hay veces que se logra y hay veces que ya estás a punto de lograrlo y al final no se pudo, ¿no? Así es, pero cuando ustedes van y liberan a los animales que estuvieron bajo su cuidado y que afortunadamente, gracias a todo lo que ustedes hicieron, están en ese momento, pues se ha de sentir una gran satisfacción, ¿no? Yo veo Así es. estos videos donde van a liberar a aves, a muchos animales y digo, ay, qué bonito momento. O sea, hay uno que, bueno, a todos yo creo que nos rompe el corazón, que es de unos monos, ¿no? Que la doctora, supongo la veterinaria, va a liberarlos y se regresa y la abraza y después ya se Así van. es. ¡Oh! Y qué ganas de llorar, ¿no? O sea, es que Así imagínate, es. ¿no? O sea, el animal está dando las gracias por haberlo salvado, ¿no? Y por haberlo dejado en su hábitat, ¿no? Sí, y es que es eso, es un agradecimiento, la verdad, yo te lo digo porque lo hemos vivido muchos, o sea, lo hemos vivido aquellos que hemos visto o sin duda alguna ver liberar a ese animal
en un proyecto es algo que tú dices, valió la pena, ¿no? Valió la pena el que no dormí, valió la pena el que se gastó tanto dinero, valió la pena que todo el esfuerzo de los que estuvieron ahí. Y al ver que ese animal está otra vez regresando a la vida libre, pues es una sensación indescriptible. Yo creo que solamente pocos los que han podido tener esa fortuna, pues es algo pues muy, muy importante, ¿no? Claro, pues sí, todo esto es muy importante y pues qué mejor llevado por una persona como tú, que estás en la cabeza de un gran grupo que tienes allá en Chilpancingo, ¿no? Ah, No sé si se pueda decir o no, pero bueno, por allá. no pasa nada. Ya ves que aquí sí, Y, allá por, no, y es ¿no? parte del trabajo, la verdad es que es parte de lo que, pues, yo sabes que yo ando y brinco por todos los zoológicos, pero parte de la satisfacción es que cuando el lugar en el que estemos, pues tratar de dejar ese granito, ¿no? Para las futuras generaciones, porque sabemos que estos son puestos prestados, son puestos que en el tiempo en el que podemos estar, al estar en gobierno, pues tener que, pues dejarlo mejor, ¿no? Y dejar pues un caminito en el cual a lo mejor otras generaciones lo retomen, no al 100, pero a lo mejor con un 25 que retomen en esto, pues es ya también un logro, ¿no? Y una satisfacción. Claro, sobre todo, pues tú que tienes tanta experiencia y como dices que has ocupado pues, estos puestos en diferentes zoológicos y créeme que pues sí te deben de aprender muchísimo. No, muchas gracias. Oh, Tratamos, pero sabemos que también luego, claro. siempre la gente también luego no entiende. Lo que mencionabas de la rehabilitación, bueno, obviamente cuando ustedes llegan al zoológico con un animal, lo ideal es reintroducirlo, ¿no? A su hábitat. Mucha gente a mí me dice, se acerca y me dice, es que a mí no me gusta ver los animales encerrados. Entonces yo les digo, bueno, también hay que pensar qué es mejor, que estén encerrados, que estén bien tratados, bien alimentados, o que les invadan su hábitat y que los pobres animales ya no sepan ni para dónde correr y corran otros peligros, obviamente, ellos como la gente, ¿no? Así es. De hecho, el gran problema de reintroducir animales sin tener un previo trabajo de reintroducción va a radicar 100% en la muerte del animal. Ahí no hay más. Ahí no hay como de, no, a lo mejor si hay... No, el animal va a morir. Eso es una totalmente seguridad. Obviamente el animal al no estar adaptado a un medio en el que nunca vivió, en el que fue extraído desde pequeño, que vivió siempre a expensas del ser humano, que vivió alimentado por el ser humano, lo primero que pasa es que va a buscar la comida del ser humano. Y el ser humano, al desconocerlo, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a matar o lo va a volver a capturar para tenerlo encerrado. Entonces, gran parte de lo que nosotros tenemos que trabajar es esa evaluación de qué animales son viables para liberación y qué animales son pues, ya realmente que se tienen que considerar a quedarse en la institución o moverse a otra institución que tenga unas condiciones mucho más favorables para ellas, ¿no? O trabajar inclusive en programas de conservación. Pero es muy diferente y eso es lo que muchas veces, todos los días nosotros hablamos, platicamos, porque inclusive el entendimiento de un zoológico no es fácil. Actualmente era un poquito más fácil en el sentido que pues, todos creían que era recreación y ya. Actualmente, pues ya las nuevas tendencias, actualmente ya los nuevos conceptos, ya el zoológico no como parques ecológicos ni como parques de diversiones, sino como centros de conservación de la fauna, abre un gran marco en este sentido, de que estamos hablando de el zoológico más que un centro de diversión, un centro de recreación, es un centro de conservación de muchas especies que si no fueran por los zoológicos, pues no estarían ya ni siquiera con nosotros. Exactamente, ya ni los veríamos ni existirían, ¿no? Así de, Así es, por ejemplo, el zoológico de San Diego, pues trabaja mucho con el ADN, con cosas así es. sofisticadas, ¿no? Que dice uno, wow, ¿no? Sí, claro, o sea, no nos vayamos tan lejos, o sea, por ejemplo, el zoológico de Chapultepec tiene un centro muy importante de reproducción en donde tienen, pues no, ni se diga, simplemente tienen el banco principal de lobo mexicano, donde tienen tanto los óvulos, tienen material genético de alto valor para poder tener ese banco, inclusive es un arca de Noé, o sea, es un arca de Noé genética. Y nada Claro. más con él, también con pandas, o sea, hay muchas situaciones de algunos animales de alta importancia genética
que esos bancos de conservación pues son vitales y pues, sin duda alguna de Chapultepec es uno de los, es único en México, o sea, no hay otro en ninguna institución. Claro, ya hablando del zoológico, bueno, tienen, por ejemplo, ahí llegó una águila, me parece que es águila, sin un ojo, Fer. Entonces, bueno, el águila pues brinca de un palito a otro, pero sin un ojo, digo, yo no soy veterinario, pero yo creo que para una águila, un animal de estos, perder un ojo es algo muy importante, ¿no? Entonces, en este caso, pues no pueden reintroducirla a su hábitat. ¿Por qué? Pues porque es obvio, ¿no? Entonces la mantienen ahí, la cuidan y digo, de cómo llegó a cómo está ahora, pues es un gran trabajo, ¿no? Sí, exacto, y es parte del trabajo de profesionales, como te digo, porque inclusive en muchas ocasiones hay animales que sí pudiera haber una habituación y pudiera tener un desempeño para poderse liberar, inclusive en vida libre nos hemos topado con algunas especies que no tienen un ojo por alguna pelea entre congéneres en vida libre. Lo hemos visto, acá tenemos una jefatura aquí en la Secretaría de Vida Silvestre, en donde se ponen cámaras trampa y están viendo el monitoreo de las especies de aquí de Guerrero. Y hemos visto cuestiones excepcionales, ¿no? De que ha habido animales que a lo mejor que tienen imposibilidad de un miembro como tal, o inclusive un ojo, y el animal se adapta a su medio, ¿no? Pero pues hay ocasiones que cuando esos animales llegan a nosotros y vienen con esas características, toda esa valoración la tenemos que llevar y saber si realmente es viable que este animal se pueda reintroducir o de plano se tenga que dar en la institución porque pues, realmente ya no hay capacidad para que pueda desarrollarse bien. Claro. Ay, Fer, pues ya se nos está terminando el tiempo, que eso es lo que no me gusta. Siempre nos quedamos con ganas de saber más, pero bueno, esperemos que te tengamos en otros programas y que nos instruyas, que nos platiques, como siempre tú lo sabes hacer. Ah, claro que sí, ya sabes que yo encantado y la verdad es que siempre para el obra animal, pues es un gusto, ¿no? Y pues que no sea el primero y que sigamos todavía con otros más. Claro que sí, Fer, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues te esperamos en la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, pues muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo programa, que estén muy bien, cuídense mucho, hasta pronto, bye.